Hola, buenas de nuevo a nuestro IA sin agobios. Y hoy os voy a ayudar. Hola, buenas. Volvemos a otro capítulo de IA sin agobios. Hoy, el pensamiento creativo. ¿Y qué tiene que ver la creatividad con la IA? Bueno, estamos haciendo esta serie para desarrollar habilidades complementarias y que la IA pues, nos potencie en vez de reducirnos a amebas pensantes o amebas andantes. Una de las cosas más importantes que se van a pedir y que necesita el mercado laboral es el pensamiento creativo. Cuantas más tareas rutinarias nos libera la IA, pues más necesidad de crear nuevos productos, servicios, formas de trabajo y sabe Dios qué. El mundo está cambiando y hay que reinventarse, por lo tanto desarrollar el músculo creativo es más importante que nunca. Vale, a nivel de bibliografía hay un montón de cosas por ahí, artículos, podéis consultar mi propio blog, tengo entradas por ahí y os recomiendo por supuesto mi libro, Únete a la Playful Revolution, cómo llevar la creatividad y el juego al lugar de trabajo. Creo que os puede resultar útil tanto para trabajo en equipo como para el propio desarrollo porque os cuento distintas herramientas creativas, procesos de creatividad como el design thinking y un montón de guiones para tener sesiones en equipo e incluso actividades para desarrollar de manera lúdica en sesiones de 15 minutos o 10, a veces menos, con otras personas o incluso solos, distintas actividades para desarrollar distintos aspectos del pensamiento creativo. Una de mis actividades favoritas es el juego de improvisación. Lo tengo descrito en detalle aquí con más herramientas. Utilizando un prompt visual, tiro unos dados o unas imágenes o lo que sea, creamos una historia entre varias personas. O puede ser tú mismo paso a paso. La premisa de la improvisación, las dos premisas más importantes, son hacer quedar bien al compañero y dos, siempre decir sí y. A ver, lo del sí y es una fórmula que se puede cambiar por y entonces y además, pero el sí y representa el sumar, siempre sumar. Es sí y en vez de sí pero. Y esto es casi lo más importante que os quiero remarcar hoy. Hay muchos aspectos diferentes de pensamiento divergente, muchísimas técnicas. ¿Dónde está que se me ha ido? Un montón lo diré, de técnicas y fórmulas para hacer, para generación de ideas, incluso para evaluarlas, pero lo esencial es sumar, simplemente suspender el juicio y abrir la espita a la imaginación. Suelo decir en los workshops en los que facilito que, sobre todo en momentos de tormenta de ideas, vale todo lo que sea ilegal, inmoral y que engorde. Es una forma de hablar para decir que no se ponga en censura. En esa fase inicial de creatividad se trata de que todo vale, todas las ideas valen. Luego no hay que ejecutarlas todas, pero estamos generando ideas. Es la parte divergente, cuando se abre un poco el pensamiento. Luego hay una fase convergente donde ya elegimos cuáles son las buenas ideas y filtramos y editamos y evaluamos y ahí entra la capacidad de análisis y el pensamiento crítico, que son otros aspectos complementarios. El problema es cuando censuramos y editamos en la fase de generación de ideas. Aquí tenemos que hacer una combinación muy amplia de datos, de información, para combinarlas y crear un montón de ideas nuevas. Ya veremos luego si son originales, ya veremos luego un montón de cosas, pero eso es luego. Si no, estamos capando la imaginación. Y el ejercicio de improvisación acostumbra a la gente, a los equipos, al sí y viene tu compañero y te propone vamos a jugar a que somos extraterrestres. Entonces, sí, bueno, pero en realidad no somos extraterrestres, que somos bomberos. Y ya has matado la idea anterior. No, se trata de sí, somos extraterrestres y además apagamos fuegos. ¿Vale?
Y esto va generando esa habilidad de no censurar y de sumar. Y si esto lo llevas al día a día en un equipo, la primera vez que venga alguien a proponerte una idea, no le busques las pegas, busca cómo potenciarla. Y luego le buscas las pegas y luego la resuelves y añades, ¿no? Pero bueno, que me voy. Ahí, volviendo al desarrollo de las habilidades, yo para mí es un músculo. Se puede descubrir que uno es creativo con 1 minuto al día haciendo determinadas actividades como una colección de imágenes o una pose o cualquier cosa improvisada, un paso de baile. Y tengo un reto descrito está por ahí, el reto de 1 minuto creativo, que lo he planteado para que descubras un poco tu capacidad creativa y te creas que eres creativo, porque todos lo somos. Y luego está el desarrollo más a largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el pensamiento divergente, el típico test, puedes practicar durante una semana generar 30 usos posibles de un clip o 30 usos posibles de una farola o de un móvil o de un libro o de lo que quieras y hacer este ejercicio de 30 usos posibles y te das 1 minuto, 2 minutos, ya. Y todo vale. Vale que sea inmoral, vale que sea tal. Lo que no vale es el uso para leer. Bueno, lo puedes escribir también porque es uno y una vez que lo pasas, pues ya está. Vale, ese es un ejercicio que desarrolla el pensamiento divergente. Otro, combinaciones forzosas. Otra semana te dedicas a generar, y ahí es donde las barajas te pueden ayudar. Hay un juego que tengo yo que se llama Conecta 2, que te saca imágenes, cualquier baraja que tengas con imágenes inconexas, sobre todo si son simbólicas, te sirve para combinarlas y sacar una frase o un título de una película o tal, relacionando esas dos, ¿vale? El, el reencuadre puede ser cuando te encuentres con un problema, esto es para otra semana, una vez que te has acostumbrado a estas dos fases. Plantéatelo como distintos personajes. Asumir el gorro de cómo contaría esta historia a un niño de 5 años. ¿Cómo la contaría a un extraterrestre? ¿O cómo resolvería este problema, yo qué sé, Albert Einstein versus Dalai Lama? O sea, ponte el sombrero de otra persona con otras capacidades, talentos y habilidades y ver qué enfoque le haría, o Darwin, o yo qué sé, ¿vale? Y luego ya también hay una parte más tangible en la cual puedes a lo mejor, de hecho con esto puedes usar la IA también, de algunas de las ideas que hayas generado para resolver algún problema, tangibilizarlo en algo. O haces un dibujo que lo resume, un esquema o una maqueta, o le dices a la IA, a un agente IA, que te construya un test, un juego online o una web donde se pueda utilizar, tocar un poco esto que has propuesto. Vale. Resumiendo quizás lo que me llevaría al día a día. Cada vez que te topes con un problema y te plantees una solución con un pero, diga, en vez de sí, pero esto no se puede hacer así por esto, esto y esto, dale la vuelta y piensa, teniendo en cuenta esto, ¿cómo puedo hacerlo posible? ¿Qué tengo que hacer para que esto sea posible? ¿Qué cosas tienen que cambiar alrededor o cómo tienen que ser determinadas cosas de contexto para que esto sea posible? O sea, déjate ir en tu reacción natural de sí, pero, y continúala después con el vale. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer para que este pero se convierta en un sí y? Para que esto sí sea posible. ¿Y cómo puedes usar la IA para mejorar tu pensamiento creativo? Bueno, de entrada es verdad que le puedes delegar la tarea creativa. Dame 5 ideas para logos o dame 5 nombres para tal, tal y tal. Hay veces que empezar de cero nos cuesta. Ese primer arranque puede estar bien, que te dé una pincelada inicial. Deberías tú generar, porque si no, no desarrollas tu músculo creativo, otras 5 alternativas, genéralas tú y dile, he generado estas 5 alternativas. Valóralas a nivel de creatividad, dame feedback de cómo darles la vuelta.
o dime cómo puedo pensar en alternativas para esto. Pero es ayúdame a pensar de manera creativa versus genérame este resultado creativo. No sé si queda claro un poco el tema. Y bueno, ya nombré antes el de Conecta 2, que es un juego de cartas, lo que pasa es que no sé si está por ahí disponible, da igual. Hay una baraja de un juego de mesa pequeñito que se llama Iconicus. He hablado de él, lo he presentado por ahí en algún sitio. Eh, Son iconos, con lo cual puedes utilizarlo para esta actividad que es simplemente sacar una serie de cartas y combinas dos en un pensamiento. Puedes definir si quieres que sean títulos de libros, títulos de películas, o te inventas tus frases que tengan cierto sentido combinándolas. Y puedes hacer el mismo efecto, ¿no? Hay un juego que es muy divertido, que es Dixit, muy visual, con mucha narrativa, que también te obliga a dar sentido verbal a ciertas imágenes. Eso al que es el maestro de la jugada. Y los demás tienen que buscar imágenes que tengan sentido con esa frase. Y así sucesivamente. Pero estás buscando siempre cosas que no existían, que esa frase se represente con una determinada imagen o que una determinada imagen represente determinado significado. Es muy divertido y lo recomiendo bastante. Así que nada, por aquí lo vamos a dejar. Si bien sigo recomendando mi libro, está lleno de herramientas y actividades para trabajar solo y en equipo. Hay anécdotas y conocerás también procesos creativos de distintas personas, un poquito del design thinking también. Como cultura general está muy bien y tienes eso, herramientas muy concretas para aplicar en el día a día. Nos vemos en la próxima.